A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder para restaurar? Amén. Para restaurar matrimonios, para regenerar la vida del ser humano, para liberar, ¿verdad? Para sanar, o sea, porque la palabra de Dios tiene poder, hermano, en todos los aspectos de nuestra vida. En lo personal, la palabra de Dios, cuando la empecé a leer, hizo un efecto positivo en mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que muchas cosas que yo practicaba no eran agradables delante de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para restaurar, para sanar, para liberar, para regenerar esta mente cochambrosa que el ser humano tiene. No, pastor, yo no soy cierto, no sea mentiroso ni mentirosa. Tenemos una mente cochambrosa. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor tiene poder para lavar la mente. ¿Sabe cómo se quita el cochambre de las estufas? ¿Sí? ¿Verdad? Le empiezan a echar quita grasa o ¿cómo se llama? El otro quita grasa o desengrasante, otro le echan como un tipo de ácido ligerito para, no recuerdo cómo se llama ese, para que se vaya remojando, y luego agarra la fibra esa de fierro y le empieza a tallar, ¿verdad que sí? Y empieza a quitar el cochambre y a despegar todo eso con más facilidad y con la esa. Bueno, pues así es la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando empieza a caer la palabra de Dios a nuestra mente y en nuestro corazón, empieza a quitar toda esa mente cochambrosa y ese corazón perverso que tenemos. Eso es lo que sucede. Entonces, la palabra de Dios tiene poder regenerador. ¿Verdad? Conmigo. Y el señor Jorge Whittenfield, así no sé si pronuncié bien, pero estaba predicando una vez en Inglaterra. Un hombre allí presente llevaba los bolsillos llenos de piedras. A lo mejor usted trae ahorita los bolsillos llenos de piedras. Y después ahorita lo que decir, ¿para qué? Para arrojárselas al predicador. Sin embargo, oyó con paciencia su oración, pero no bien había anunciado su texto, cuando el hombre sacó una piedra y la retuvo en su mano. Mire, así como voy a agarrar ahorita yo las llaves, así, esperando una buena oportunidad para tirársela. Pero Dios, escúchame bien, pero Dios mandó una palabra a su corazón y la piedra cayó de su mano. Después del sermón, fue a ver al predicador y le dijo:
no le dijo pastor, le dijo Señor, hoy vine a oír con el propósito de quebrarle la cabeza. Pero el Espíritu Santo, por medio de usted, ha quebrantado mi corazón. El hombre probó más tarde ser un sincero convertido y vivió honrando el Evangelio. Porque la palabra de Dios tiene poder, hermano. Amén. Y la palabra de Dios penetra hasta las coyunturas y nunca vuelve vacía. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ya no debemos ser los mismos de antes. ¿Cuántos están conmigo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23 nos dice así la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, aquí usa la palabra siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos. La Nueva Versión Internacional nos dice así, de esta manera: ahora que se han purificado, fíjense, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, eso espero, que se amen los unos a los otros, amén. Ámense de corazón los unos a los otros, pues ustedes, fíjese bien, han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ayúdenme a orar. Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, te doy gloria, honra y alabanza, te la mereces. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Danos un corazón entendible, Señor, abierto para recibir tu palabra, Señor. Usa mi mente, mis ojos, mis labios, mi alma, mi espíritu para compartir tu palabra, y quita de mi mente y de mi corazón eso que pensé allá atrás, Señor, y ayúdame, Señor, a seguir adelante, poniendo los ojos en ti, autor y consumador de la fe. Ayúdame a ser obediente y a predicar solamente tu verdad, la verdad de tu palabra, del Evangelio, para que almas, Señor, sean restauradas, sean regeneradas, sean renacidas de nuevo y nazcan con un corazón nuevo y una visión nueva para servirte a ti. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Regálenme otro cafecito, por favor. Así como debemos, escúchame, este comentarista dice, así como debemos nuestra existencia natural a la palabra hablada del Creador y al aliento de vida que Dios nos dio a nosotros, así también nuestro nuevo nacimiento se debe a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos a recordar un poquito atrás. El Señor siempre dijo con su palabra y con su voz, sea la luz. Y la luz fue. Que la tierra dé plantas y frutos y árboles según su género y etcétera. Que el mar salgan peces y etcétera, comestibles según su género. Que haya animales que se arrastren sobre la tierra y que vivan y todo fue creado por la palabra, ¿cierto? Y así Él dio vida. Bueno, así es. Dice, así como debemos nuestra existencia natural a la palabra hablada del Creador y al aliento de vida que Dios nos dio a nosotros, así también, porque escúchame bien, nosotros fuimos creados del polvo de la tierra y el Señor tan sencillo hizo, sopló en la nariz aliento de vida. Y empezamos, y el hombre empezó a vivir aquí en la tierra. Le dio vida. Ahora, cuando nosotros llegamos, hermano, a Cristo, le entregamos nuestra vida, así es un nacimiento de nuevo, renacidos mediante la verdad, mediante la palabra. Así se debe y al poder del Espíritu Santo.
El nuevo nacimiento trae pureza interior, la cual se manifiesta en amor hacia los hermanos y hermanas en la fe. Estar purificados mediante la obediencia a la verdad equivale a estar limpios de nuestros pecados mediante la aceptación de la palabra, el Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, hace todo eso en la vida del ser humano. Lo limpia, lo purifica, lo restaura, lo regenera y le da vida. No sé si tú lo creas. Y da vida al que cree y al que quiere. Porque esto es para el que cree y para el que lo quiere. No se te mete a fuerzas la palabra de verdad. Se te predica y depende de ti lo que hagas con la palabra que has escuchado cada día. Ahora quiero hablar, la palabra de Dios penetra hasta el corazón. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz para cambiar la vida del ser humano. Penetra hasta lo más profundo del corazón. Discierne tus pensamientos y muchas veces te trae a la mente lo que quieres hacer y las decisiones que quieres tomar. Y te dice, no lo hagas. ¿Sí me expliqué? Penetra. Y hermano, cuando la palabra de Dios penetra, hace su función, hace su trabajo y regresa y sale con fruto. Porque nunca vuelve vacía la palabra del Señor. Siempre queda ahí algo y cuando sale, lleva fruto. Ahora la palabra eficaz es una palabra que viene del griego. Significa energeis y significa comparable en significado a la palabra energético, la cual se deriva de este vocablo energeis, solo usada aquí en 1 Corintios 16 y Filemón 6, se refiere a algo en acción, activo y efectivo. O sea que la palabra de Dios acciona, está activa y es efectiva para la vida del ser humano, para la transformación del ser humano, para la restauración del ser humano. ¿Estás conmigo? Y esto es lo contrario a inactivo, a que no haga nada. La palabra del hombre no hace nada, hermano. Cuando nosotros decimos con nuestras propias palabras esto, no lleva ningún fruto y ninguna función. Pero la palabra de Dios sí cambia, transforma la vida del ser humano. Por eso te comparto el poder regenerador de la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace la palabra en la vida de aquel que la atesora, en la vida de aquel que la guarda, que la lleva siempre en su mente y en su corazón. Lo transforma, lo regenera esta mente, quita esta mente mala y pone una mente nueva. Quita este corazón de piedra y pone un corazón de carne. Lo hace sensible y sensitivo a los planes divinos de Dios. No sé tú, pero debe ser así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice un comentarista, dos grandes provisiones alientan a los creyentes en su fe. Uno, la palabra de Dios, que revela si una persona está viviendo una vida plena o espiritual. Y dos, el ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien tiene poder para hacernos gozar de la inmediata compañía de Dios. La palabra de Dios, escucha, no es simplemente la colección de palabras suyas, un medio de comunicar ideas. Eso no es lo que hace la palabra de Dios, comunicarte ideas.
sino la palabra de Dios es viva, está viva y trae vida a aquel que la recibe con un corazón abierto. Cambia la vida matrimonial, la vida de nuestros hijos, la vida del ser humano. ¿Cuántos lo creen? Pone un ejemplo. El comentarista pone un ejemplo de un cirujano que usa un bisturí para abrir y hacer su trabajo. Y dice, con la agudeza del bisturí de un cirujano, revela lo que somos y lo que no somos. O sea, el cirujano puede ver lo malo que hay y lo bueno que hay cuando parte y abre y hace su trabajo. La palabra de Dios penetra de esta manera, parte y nos hace mirar lo bueno o lo malo que estamos haciendo. Penetra la médula de nuestra moral, de nuestros pensamientos, de nuestra vida espiritual. Discierne lo que está dentro de nosotros, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, tanto lo bueno y lo malo. Ahorita mi hermano está discerniendo lo que tú estás pensando. No solo debemos oír la palabra de Dios, sino también debemos permitir que moldee nuestra vida. No estamos aquí solo para levantar dos oídos, ¿verdad? Y escuchar lo que un hombre está aquí parado hablando y diciéndote. No solamente estás aquí para eso. ¿Sí? Estás aquí, estamos aquí para permitir que por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nuestras vidas sean moldeadas, sean cambiadas en todos los ámbitos. Quitar los malos hábitos, poner los buenos hábitos, lo que muchos no hacen con la palabra de Dios. No dejan que la palabra de Dios transforme sus vidas. Tiene poder para cambiar a aquel que abre su corazón y la recibe. ¿Sí me expliqué? Porque hay gente que no recibe la palabra. Puedes estudiar la parábola del sembrador. ¿Sí me explico? Puedes estudiar la parábola del sembrador y te darás cuenta que no todas las personas que entran a las iglesias reciben la palabra con gozo y con alegría. Y no todas las personas que entran a las iglesias se van y ponen en práctica la palabra de Dios fuera de aquí. No. Podemos tener muchos años aquí, pero no dar fruto de restauración en nuestras vidas. ¿Y es por qué? Porque la palabra de Dios es ineficaz. No. Los ineficaces para hacer buen uso de la palabra de Dios somos nosotros, los seres humanos. Ay, ¿dónde salió eso? No lo sé, pero salió. ¿Sí me expliqué? Así es, hermano. Jeremías 23:29 dice, mire, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? O sea, le está haciendo una pregunta. ¿No es mi palabra? Sí, la palabra de Dios quema nuestras malas ideas, quiebra nuestro corazón, si lo aceptamos y lo recibimos. Pero muchos rechazan esta maravillosa palabra que transforma vidas, que transforma corazones. ¿No la creen? En serio. Y eso ha sucedido generación tras generación, en la verdad. No es ahorita nuevo. Que hoy se ha multiplicado eso, pues sí es cierto. Porque pues conforme va pasando las generaciones, se va multiplicando la maldad y se va multiplicando el rechazo a la palabra de Dios. Entonces no hay tal función. Y ha sucedido de generación tras generación. Pero ¿qué hay de usted y de mí que estamos aquí? Después de escuchar esta palabra, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo aplicamos
usted y yo la palabra de Dios en nuestras vidas? De verdad, la palabra ha restaurado nuestras vidas. ¿Ha cambiado nuestras vidas? O sea, de verdad le hemos permitido, aleluya, al Espíritu Santo que haga un efecto en nosotros a través de estar escuchando la palabra de Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Verdad que sí? Entonces, cambia mucho, hermano, ¿verdad? Muchos, y con todo el respeto se los digo, muchos solamente venimos, escuchamos este mensaje y nos salimos como si no hubiéramos escuchado nada. ¿Sí? O sea, voy a poner el ejemplo de los pequeñitos, ¿no? Que muchas veces como papá le decimos, no hagas esto porque te vas a quemar. Y es lo primero que hace. No pone atención lo que el padre y la madre le dijeron. O sea, estás ahí en el hogar y no, mi hijo, no hagas esto. Y lo primero que hace va y se mete la pata al lodo. ¿Verdad que sí? No te metas al charco de agua. Y lo primero que hace es... Entonces, ¿qué quiere decir? Que el niño no escuchó, pero no puso esa palabra en práctica. Muchas veces nosotros como hijos de Dios hacemos eso. Escuchamos el mensaje, pero nos salimos como si no hubiéramos escuchado nada. El Señor dijo, no hagas esto, y fue lo primero que hicimos. ¿A poco no? Mira, hermano, hablando de la escritura de Jeremías, dice el comentarista, la palabra del hombre o de los falsos profetas del que nos habla esta escritura en el contexto, eran fantasías inútiles para la vida, sin poder ni eficacia para cambiar la conducta del hombre. O sea, porque a lo largo de la historia ha habido falsos maestros, hermano, que han querido cambiar, hermano, la palabra de Dios, han querido cambiar al ser humano, pero no, o sea, la palabra del hombre nunca podrá cambiar la vida del ser humano ni la conducta del ser humano. Solamente Dios, la palabra de verdad, puede cambiar al ser humano. Porque el Señor dice, ¿qué no es mi palabra esto y no quebranta la piedra como si fuera martillo? Eso es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos duele. Muchas veces, hermano, se tocan puntos que al creyente le duele lo que se está predicando, lo que se está diciendo, pero le duele porque está duro en su corazón. Es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Porque es la verdad. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está practicando. Y es la verdad. Por eso es muy importante eso. La palabra de Dios tiene poder para restaurar, hermano, para liberar, para regenerar, para cambiar nuestras vidas. Tiene poder. Produce diferentes efectos conforme al material en el que actúa. Se está hablando del corazón. Fíjate, el fuego endurece el barro y ablanda la cera. La palabra de Dios ablanda corazones. ¿Sí me explico? O endurece corazones sensibles. Depende en el corazón en que esté trabajando la palabra del Señor. Consume la escoria, pero purifica la plata. Todo depende. ¿Sabe? Consume hierba, seca, el fuego la raza, pero purifica la plata y purifica el oro y le quita toda impureza. ¿Cómo está tu corazón? O sea, en tu corazón, si lo traes duro, escúchame bien, Dios puede hacértelo blandito si lo recibes, quitando toda impureza que hay en el corazón. Arrogancia, orgullo, Él lo puede hacer. Pero si no recibes la palabra, al contrario, en lugar de ablandar, endurece más, como lo hizo con Faraón. El Faraón estaba
enorgullecido, era el faraón, el rey y todo. Y cuando llegó Moisés con la palabra de Dios, dijo: ¿quién es ese Dios? Yo ni lo conozco, y sáquese de aquí. Y endureció más ese corazón. cuando están conmigo. Es lo que hace. Cuando no se recibe la palabra de Dios de verdad, endurece el ser humano más el corazón. La palabra de Dios es para unos olor de vida para vida, pero para otros olor de muerte para muerte. Y la compara con un martillo que hace pedazos la roca. El corazón del hombre sin humillar es como una roca. Si no te humillas delante del Señor, es como una roca. Si no se derrite por el fuego de la palabra de Dios, será hecho pedazos por el martillo de la palabra de Dios. Mejor hay que humillarse delante del Señor. Cuando dicen amén. Vamos a hablar en segundo lugar. La palabra de Dios transforma. Transforma. Yo espero que eso esté siendo en tu vida y en la mía. Así como el pecado ha producido muerte espiritual, la salvación en Cristo Jesús ha provisto vida espiritual para todo aquel que cree. Efesios 2, 1 a 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está hablando en un antes y un después. Antes de recibir a Cristo, antes de escuchar la palabra del Evangelio, y un después de haber recibido a Cristo y de haber recibido la palabra del Señor. Él les dio vida cuando ustedes escucharon la palabra y recibieron a Cristo en su corazón. Pero antes de eso, la vida de ustedes era así, así, así. Recuerden eso. Eso les digo, recuerden eso. Antes ustedes no eran hijos de Dios, eran hijos de ira. Pero Dios les dio vida. Cuando escucharon su palabra, cuando se entregaron a Cristo, cuando la recibieron con amor y con gozo, cuando dicen amén. Estos versículos de nuestro texto nos dicen que la semilla que ha producido nueva vida en nosotros es la palabra de Dios, la cual nos ha hecho nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Tú y yo somos esos. Tú y yo. El príncipe de la potestad del aire es el diablo y Satanás, que engaña a la gente. ¿Sí me expliqué? Que engaña a la gente con toda clase de cosas. Que ejerce autoridad sobre familias enteras. Satanás ejerce autoridad, es lo que le está diciendo a los efesios. Es que ustedes estaban bajo el poder engañoso y demoníaco del espíritu del error de mentira, de Satanás. Pero cuando llegó Cristo, Él los hizo libre y les dio vida, los restauró, los regeneró, los libertó y les dio todo lo que ustedes necesitaban para abandonar esa vida, la cual llevaban llena de pecado. ¿Me expliqué, mis hermanos? Eso éramos usted y yo. Y aún Satanás todavía ejerce dominio y potestad sobre algunas familias cristianas. Sobre algunas familias cristianas. Sobre matrimonios cristianos. Todavía el Satanás ejerce autoridad, que necesitan recibir de verdad la palabra y experimentar cambios reales en sus propias vidas. ¿Me expliqué? Por eso vemos, escúchame bien, hermano, por eso vemos a muchos hijos de Dios, ¿verdad? A cristianos cometiendo y haciendo cosas incorrectas, porque todavía Satanás ejerce dominio sobre ellos. Realmente no se han entregado a Cristo y no han dejado, hermano, que la palabra de Dios dé fruto en sus corazones y que el Espíritu Santo transforme vidas. ¿Cuántos están conmigo? Y a Satanás se le llama diablo, serpiente activo y muchas cosas. Entonces, por eso es importante, mi hermano,
que tú y yo pongamos atención a la palabra que da vida. A la palabra de Dios que da vida. Muchas personas, hermano, están sometidas al pecado. Muchas todavía están sometidas al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Están perdidos en pecado. Y usted y yo no podemos hacer nada para salvarlas. Solamente llevarles el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues nosotros no podemos salvar a la gente. Lo que sí podemos hacer es llevarle el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Llevárselos como un día nos lo trajeron a nosotros. Por eso estamos aquí, porque un día nos predicaron el evangelio de que salva vidas, que restaura matrimonios, y aquí estamos, bien que mal, todavía estamos aquí, mis hermanos. Vamos a llamar, pero hermano, que sigamos dejando que la palabra de Dios siga transformando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Sí me expliqué? Sí, hermano, así que yo te invito, hazlo. Porque aún muchos todavía están muertos en delitos y pecados. Cuando nosotros unimos nuestra vida o le entregamos nuestra vida a la perfecta vida de Cristo, podemos llegar a ser buenos ante los ojos de Dios. Porque ya mira una vida restaurada, un matrimonio unido, unas familias unidas, una iglesia unida. ¿Sí me expliqué? Así que mi hermano, le invito, ya no sigamos así. Mire, Tito 3:5 nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí usa dos palabras, regeneración y renovación, que más o menos vienen significando lo mismo, casi. Pero renovar y regenerar es como renovar este púlpito viejo y poner uno nuevo, o quitar este y poner otro nuevo, o darle una manita de gato. ¿Cuántos dicen amén? Que ya está todo rascado aquí. Entonces, lijarlo, todo eso, papá, y echarle para que se vea nuevo. Así es nuestra vida. Nuestra vida espiritual debe ser así. Debemos ir renovándonos día tras día. La renovación es una palabra que viene del griego, hermano, y es una combinación de ana, otra vez, y keinos, nuevo. Hechos, nuevas criaturas. Para que mejor me entiendan. ¿Sí? La palabra sugiere una renovación, una restauración, una transformación, un cambio de corazón y vida. Un cambio de estilo de vida. Eso es lo que sugiere esta palabra. Un cambio de estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? No vamos a hablar del estilo de vida del mundo. Vamos a hablar del estilo de vida cristiana. ¿Cómo es tu estilo de vida cristiano? ¿Sí me expliqué? Cambiar totalmente, mi hermano. Como dice Romanos 12:2. No lo tengo ahí, pero aquí lo tengo en este texto, nada más para como una pasadita. Que seamos renovados en nuestra mente. Dice, si tú lo lees en tu casa, dice, no os conforméis a este siglo, a este sistema de cosas. No te conformes a la vida que estás viviendo lleno de maldad y de pecado, o a tu vida espiritual que estás viviendo como hasta ahora lo has hecho. Renuévate. Quítalo viejo y ponlo nuevo. ¿Sí me expliqué? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Indica un cambio completo para lo mejor.
un ajuste de visión y dice moral. Porque ahorita, hermano, en verdad te lo digo, la inmoralidad está a la luz del día y muchos lo miran con buenos ojos. Ah, está bien, es natural. No, es demoníaco. Como muchos están aceptando ahorita las leyes, el homosexualismo, el lesbianismo, el que estén adoptando hijos entre hombres y mujeres. ¿Qué es eso? Eso es inmoral y es contra la naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? No es, pero muchos ya lo aceptan así y nosotros los cristianos no lo aceptamos. ¿O usted lo acepta? ¿Usted está bien? ¿Sí? O sea, una visión moral. Ah, caray, no, mi hijo, mi hija, eso que están haciendo está mal, es incorrecto, no es bueno. Ay, papá, ya estás viejito y pasado de moda y que déjame vivir mi vida. No, sí, estoy viejito y pasado de moda como tú quieras, pero la palabra de Dios dice que eso está mal y yo no lo puedo aceptar. Pero es que yo sí quiero. Bueno, tú lo quieres, pero yo no acepto eso. Y no le hace, aunque el hijo meta la pata, pues ya la metió, pero no estamos de acuerdo con ese estilo de vida. ¿Está conmigo? Son cosas diferentes, ¿sabes? O sea, quiero que me entiendan, ¿sí? No estoy de acuerdo. Bueno, pues lo haces, lo hiciste, ok, pagarás las consecuencias tú, pero yo no acepto eso. Tienes que arreglar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? O mi hijo, o lo que sea, o lo que esté pasando, no sé. Así que, sí, mi hermano, una vida, un cambio espiritual de uno también. Aquí, hermano, dice el comentarista, se hace hincapié en la obra transformadora del Espíritu Santo. Porque eso es, hermano, eso es transformarnos, transformar nuestra vida, transformar nuestros pensamientos, transformar nuestras ideas. Porque tenemos unas ideas medias locas, la verdad, ¿por qué no? La verdad, sea honesto y honesta con usted mismo. A veces tenemos unas ideas medias locas, ¿verdad? ¿Y dónde sacaron esas ideas? Entonces, cambiar. A ver, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. La salvación viene por la regeneración del Espíritu Santo en nosotros y la fe en Cristo Jesús. Cuando nos convertimos a Él, la renovación en el Espíritu Santo propiciona un nuevo nacimiento, o nos proporciona un nuevo nacimiento en el creyente y le concede vida eterna. Nos ha hecho también miembros de la nueva creación. Somos nuevas criaturas, nueva vida, hermano. Ya fuimos renovados, restaurados, y lo vuelvo a repetir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 es lo que nos dice. De modo, ¿usted está en Cristo? Otra vez, porque le voy a decir como el pastor Pedro. ¿Usted está en Cristo? De modo que si está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo ser, nuevamente, nuevos ojos, nuevos labios, nuevos oídos, nuevo corazón, nueva alma, nuevo espíritu, todo nuevo. Ya lo viejo quedó atrás. Nuevas acciones, nuevos hábitos, buenas decisiones, las malas ya quedaron atrás, todo nuevo. ¿Sí me expliqué? Nueva vida en Cristo Jesús. La nuevas es una palabra que dice todos estos estudios. Nueva es una palabra que viene del griego, nuevas, kainos, así es, y significa nuevo, no usado, fresco, novedoso. O sea, hermano, ya nos dejamos usar mucho por el diablo, ¿a poco no? Ya el diablo nos usó como quiso, nos hizo como quiso, pero el Señor vino y quitó todo eso y nos dio una nueva vida, una nueva creación espiritual. Somos nuevecitos en Cristo Jesús. Dejar lo viejo, la vida vieja, la vida pasada,
y vivir una vida nueva. Los cristianos son nuevas criaturas desde su interior. El Espíritu Santo les da vida nueva y ya no serán los mismos jamás. Ya no debemos ser los mismos. Ya no. Debemos cambiar. Debemos cambiar día con día. Fuimos cambiados, transformados. Somos una nueva creación, viviendo en unión con Cristo, con nuestros hermanos. Nos convertimos de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos en tinieblas, pero Dios nos alumbró la vida. Vivimos bajo la cobertura divina de Cristo, bajo la dirección, bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo y su palabra. La muerte y la resurrección de Cristo y nuestra identificación con Él por medio de la fe hace posible que cada uno de nosotros nos convirtamos en una nueva criatura. Somos nuevos. Si creíste en Cristo, si entregaste tu vida ya eres nueva criatura. Ya no vivas una vida vieja. Ya no vivas como vivías antes. Ya no hagas lo que hacías antes. Ya no te portes como te portabas antes. Ya no hables como hablabas antes. Ya no pienses como pensabas antes. Ya no actúes como actuabas antes. Ya no te portes mal como te portabas antes. Ahora pórtate bien. ¿Está conmigo? ¿Sí me expliqué, verdad? El poder de la palabra de Dios para salvarnos, porque nos salva. Las Sagradas Escrituras se manifiestan por encima de todas las cosas. En esto da vida espiritual a todos los que reciben su verdad. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. O sea, nacimos de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus escrituras. La palabra de verdad es el medio por el cual Él nos da vida, enfatizando que lo ha hecho así como expresión de su propia voluntad para salvarnos. Porque Él lo hizo así. Él así lo quiso. Quiso salvarnos. Cuando dicen amén. Quiso darnos vida. Quiso restaurarnos. ¿Qué queremos nosotros? El más grande de los dones que Dios nos concede es la restauración de nuestra vida. Quitar esa vida vieja y darnos una vida nueva. Regenerar, restaurar. Él, de su voluntad, nos hizo nacer a una nueva vida. Él, su instrumento para hacerlo fue la palabra de verdad, que Pablo identifica como el evangelio de salvación. La palabra de Dios. Y miren, vemos la misericordia de Dios hasta nuestros días. Porque Él todavía quiere que muchos sigan escuchando la palabra de verdad, la palabra del evangelio, la palabra de salvación. Por eso Él no ha venido por su iglesia, porque Él quiere que más gente escuche este evangelio de salvación, de restauración, de vida. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Él no quiere eso. Él quiere que la gente se salve, que escuche su palabra, que le entregue su vida, que deje que el Espíritu Santo entre en él y cambie todo su ser.
El comentarista dice estas palabras, vamos a ir finalizando. Una explicación adecuada de que aún no se haya consumado el regreso de Cristo es por su misericordia, pues Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos escuchen su palabra, que escuchen el Evangelio, que este Evangelio sea predicado, hermano, en todos los continentes, hasta el último rincón de la tierra. Por eso Dios contiene, hermano, su justa ira y retarda el juicio final del ser humano. Porque Él quiere que muchos escuchen esta palabra que restaura, que libera, que da vida, hermano, que limpia, que purifica, que santifica y todo eso, hermano. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida de la persona que la recibe. Yo antes, hermano, antes de conocer la palabra de Dios, yo viví una vida descarriada, ajeno. No sabía de la palabra de Dios. Sí, sabía que existía la Biblia. Ah, sí, está la Biblia. Pero hasta ahí. Pero no conocía el contenido. No sabía lo que decía. Ni idea tenía. Entonces vivía perdido. ¿A poco no? Vivía descarriado. Vivía muerto en mis delitos y pecados, haciendo cosas malas. Era hijo de ira. Era hijo del diablo, para que mejor me entiendan. Pues sí, eso es más que la verdad. Seguía a este mundo y sus deleites. Iba derechito al infierno. Tenía problemas por todos lados. Pero cuando empiezo a leer la palabra, empieza una transformación en mi vida. Una restauración mental, visual, de corazón, alma, espíritu. Empieza eso. Y me empieza a dar luz, me empieza a dar vida. Y empiezo a mirar a través de su palabra que restaura y que regenera. Empiezo a mirar tantas cosas que yo ignoraba. Y que Él me daba vida. Y aquí estoy. Era un borracho. Era un grosero. Era un inmoral. Era un paquete. Eso es lo que era. La verdad, hermano. Pero Dios de ahí me sacó. Para restaurar mi matrimonio. Para restaurar mi familia. Para restaurar mi mente, mi corazón, mis ojos, mis labios. Para darme vida. Para darme salvación. Santificarme. Purificarme. Y todo eso por su misericordia. Y todo esto porque Él no ha venido por su iglesia, porque tuvo misericordia de mí, así como de usted, y como quiere tener misericordia de todos aquellos que escuchan esta palabra. Aún los que no están y los que desconocen como yo un día, Él los quiere salvar y les quiere dar vida por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Quiero terminar. La voluntad de Dios para salvarnos ha sido eficazmente expresada en su palabra, la cual realiza esa obra en el poder de su Espíritu Santo. ¿Tú lo crees? Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gracias. Te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, porque tú te la mereces, mi Cristo Jesús. Gracias, Señor, por restaurar nuestra vida, por darnos vida, por cambiarnos. Inclina tu rostro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder para regenerar, restaurar, penetra hasta las coyunturas, hasta el corazón,
La palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de cualquier ser humano que la reciba. Solamente aquel que rechaza la palabra de Dios no experimenta una transformación, una vida nueva en Cristo Jesús. Solamente aquel que rechaza la palabra de Dios sigue viviendo su vida como la vivía antes, no realmente como nuestro Señor la está pidiendo. Por eso en esta noche te invito, tú que estás aquí, llévate esta palabra en tu corazón, medítala, reflexiónala. Dios te ama, Él quiere que seas diferente. Su palabra restaura verdaderamente, recíbela, llévala, que restaure tu mente, tus ojos, tus labios, tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu vida secular, tu vida familiar, tu vida espiritual. También la restaura más, hermano. Así que, si Dios habló a lo más profundo de tu corazón en este pequeño sermón, yo te invito, ve, solamente habla con Dios y dile: Señor, pues yo necesito esto. Si tienes que pedirle perdón a Dios por algo, díselo también. Si tienes que decirle: Señor, pues aquí estoy, fortaléceme, díselo también. Si tú crees que en algún punto de estos le has fallado al Señor, que Dios te hizo mirar algunos errores o fallas, también ven y díselo sin pena y sin vergüenza: Señor, sí reconozco que he hecho esto, o he estado haciendo esto, o esto, lo otro. Perdóname y restáurame y dame una nueva vida. Ayúdame a dejar la vida pasada y a vivir una vida nueva que es en ti. Vamos a ponernos de pie. Ponte de pie, sal de tu asiento y vamos a hablar con Dios mientras cantamos una adoración. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Él. Gracias, Cristo de gloria, ayúdanos, guárdanos, cuídanos. Renuévame, bendito Dios, Señor, guarda tu pueblo, tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida nueva que tú nos has dado, Señor. Ya no seguir viviendo nuestra vida vieja, Señor. Tú nos has restaurado, nos has regenerado, Señor. Has quitado lo viejo y has puesto algo nuevo en nosotros, Señor. Has quitado este corazón viejo y has puesto uno nuevo, todo lo que hay. Una mente, Padre mío, restaurada, unos ojos restaurados, un matrimonio restaurado, una familia restaurada, Señor. Renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida cada día, Señor. En el nombre de Jesús, dentro de alabanza y gloria y honra, porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre. Vamos a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Señor. Te damos alabanza. Tú te la mereces, Señor. Bendito Dios, no hay nadie como tú. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor.
salvación. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán.